Estás escuchando Punto de Vista a través de FM 99.9 Radio La Perla del Paraná, Empedrado Corrientes. Y como veníamos hablando en el comienzo del programa, que vamos a tener una visita única. Y bueno, y aquí estamos con el profesor Ariel Domínguez, profesor de Historia, Geografía e historiador. Sí, ¿Puede ser que sea así, Ariel? Así es, sí. Buenas tardes, buenas noches, casi ya, Ariel, Sí. ¿cómo estás? Bien, bien, acá un gusto y gracias por la invitación a este programa, María, y bueno, destacar frente a esta plaza 25 de mayo, que nos trae muchos recuerdos, realmente. Claro. Tantos actos, tantas celebraciones, esta plaza emblemática, ¿no? Sí, sí, única. Bueno, sabes que a mí me gusta hacer la entrevista, pero quiero que hablemos de la niñez, cómo fue tu niñez. Sos hijos de ahí peradeños, sos de aquí, paso a paso, así, entonces, porque los oyentes quieren saber. Sí, la verdad que nunca me preguntan sobre mi niñez, Bueno, pero sí. bueno, siempre hay una primera vez. Sí. Yo nací acá en el Empedrado, un 8 de abril. En realidad mi familia es de Manuel Derqui, más Mira. precisamente de Cañada Bahí. Sí, sí. Es más, tengo una finca ahí, y bueno, mi domicilio actual es ahí, Manuel Derqui. Ah, mira. Así que, y mi vieja era de Cañada Bahí, mi padre era un poco más de Manuel Derqui, que era la estación Don Domínguez Prieto. Ah, mira. Y bueno, por eso también me incorporé el apellido, o sea, Sí, hace sí. unos años, habrán notado algunos Ah, que mira. me conocen, me agregué el apellido de mi madre porque en realidad es la que fue un baluarte muy importante en mi vida. Y bueno, mi viejo falleció cuando yo era muy chico, él era empleado ferroviario, Ajá. falleció en el 78 en el Mundial, y bueno, una muerte muy fea. No investigué, porque Claro, en realidad sí, sí. tendría que volver a investigar. Sí, Y sí. bueno, de ahí mi nombre, mi apellido Domínguez Prieto. Además, mi abuelo materno era Victoriano Prieto, casado con Pascuala Bailona Godoy. Mira. Y por otro lado también tengo Prieto porque el padre de mi papá se llama Alberto Domínguez, casado con Urbana Prieto. Ah, mira, o sea Así que de está. los lados. Sí. Y bueno, y vos dijiste esto del historiador, Claro, que sí. porque- muchas veces en realidad la sociedad misma te va reconociendo, y bueno, sí, ahora sí puedo decir que me enganché con ese tema de la Sí, historia. sí. Y bueno, me enganché con el tema de la historia porque tenía un buen profesor. ¿Hiciste Bueno, toda tu primaria ahí en Derqui? en Derqui hice un poco tiempo y después ya vine acá, me radiqué acá de Los Favaros, a 2 cuadras, que está la casa de mi madre, a la cual siempre vengo, siempre estoy volviendo a Empedrado. Bueno, nunca dejé Empedrado en realidad por distintos motivos, pero siempre vengo. Y bueno, acá estamos ya cumpliendo 58 años, ha pasado el tiempo. 58, mira. Y bueno, el hecho de volver a Empedrado, volví después de casi 20 años a mi querida escuela normal de Empedrado. Sí. Estoy dando clase en el cuarto polimodal. Ah. Y bueno, ¿Cómo lógicamente... fue para estudiar historia y también sos profesor de geografía? Sí, en realidad, mira, fue una forma, el destino te marca. Yo en realidad quería ser militar, Ah, no. porque en aquella época andaban los militares, ¿no es Claro, cierto? sí. Y eran las personas más importantes, decirle, yo me acuerdo que venía acá a la misa y algunos militares venían con Sí. su uniforme, y bueno, uno siempre era pero no, bueno, y la idea era entrar al Colegio Militar de la Nación y lógicamente después de 4 años salir de subteniente, teniente coronel y hacer, lógicamente creía que no iba a ingresar, pero sí tenía mucha posibilidad de ingresar a la prefectura, a la policía. Y justo en el año que termino, en el 84, me agarra una pulmonía terrible y bueno, casi
estuve casi 2 meses internado en la clínica de acá, un mes y medio, todo el enero, febrero, mucho tiempo, muy mal. Y bueno, pude salir de esa situación, pero lógicamente no ingresé a ninguna institución militar. Había que hacer algo ahí. Había que hacer algo. Sí. No, qué momento también todos esos años. Bueno, y tenía unos tíos, un hermano en Corrientes, y me dijeron, bueno, ¿por qué a vos que te gusta leer? ¿Por qué no estudias historia? Y bueno, es así que empecé el profesorado. El profesorado no era solamente historia, sino era historia y geografía. Y bueno, tuve que estudiar aparte de historia, sí, tuve que estudiar geografía obligadamente. No era un alumno brillante, siempre me costaron mucho. O sea, creo que después de 7 años, sí, sobre todo por la geografía. Sí. Casi 7 años me llevó el profesorado. Además, bueno, lógicamente no estaba en Corrientes, estudiaba, pero una vez que venía acá, tenía los amigos, tenía muchos amigos en la época de la pandilla. Sí. Y me olvidaba por completo hasta el lunes, martes, ¿no es cierto? Claro, sí, y retomar allí. Y retomar ahí, bueno, hice mucho, en realidad tengo muchísimos amigos, y bueno, hasta hoy los sigo viendo, y aprovecho a algunos de ellos de mandarle un saludo, ¿no? Sí. En realidad una juventud muy sana, de ir a pescar, sí. de ir al río, de hacer el fútbol, bueno, otro tipo de juventud. Claro. ¿No es cierto? De la guitarreada, de hacer un guiso. Bueno, sí, alguien por ahí decía, no sé, llevo la gallina o yo llevo la ropa, claro, sí, hacían bueno, comilonas. Ya que estamos en Semana Santa, era clásico ir a pescar, sí. Organizar la pesca en Semana Santa, irnos al Lencho, que hoy por supuesto está habitado por el SOMU, en esa época era todo libre y nos íbamos a ir a amanecer ahí y a pescar. Siempre en contacto con la naturaleza, en realidad la naturaleza también a uno lo va formando. Mi casa está cerca del río, a 2 o 3 cuadras, y sí, el río siempre ha sido un compañero, siempre... Es como un cable a tierra. Parte de la vida siempre fue el río. Sí. El río, ir a nadar, de todo. Sí, yo creo que la parte del río, o sea, uno pegarse una vueltita, pisar allí la orilla, o tomar unos mates, o caminar allí, yo creo que es fabuloso. Es una belleza natural que tenemos, y bueno, yo lo disfruté. Por ahí, solo estar en el verano, solo digo, y por ahí veo que no muchos pelaños van, ¿viste? Sí, pero yo lo disfruté, y lo sigo disfrutando, el río. Yo voy a nadar, siempre voy. Sí, de allí, de todo, cuando se recibe, nunca usted comenzó a dar clase, no aquí en Empedrado. Mira, yo lo que tenía, me recibí y prácticamente al toque me casé. Eso sí que... No sé por qué, viste que te recibí y tenés que casarte. Yo creo que lo disfruté mucho de profesor. Me casé, digamos, muy bien, no sé si muy bien sería el término, sí. Pero sí, a los 3 o 4 meses me caso con una saladeña. Y yo no quería dejar el Empedrado. Seguí trabajando, ese fue un drama. Bueno, yo me casé con esa condición. El amor, bueno, sé que estaba muy enamorada y... ¿Vino? Y no, ella tenía ensalada, tenía su casa, era una profesora de inglés, tenía instituto. Pero yo me casé con la condición que yo iba a seguir trabajando acá. No tenía vehículo, yo venía colectivo, me venía porque Empedrado era mi mundo, quería hacer cosas en Empedrado. Y bueno, lógicamente que me terminé separando, no voy a hacer de otra manera, pero Empedrado fue uno de los motivos. Y después el tema político, en ese tiempo, eso también iba a preguntar. Me metí muy de lleno, y bueno, a veces
es incompatible la familia con la política, y bueno, es sí. Y bueno, y ahí, y después que vine a Empedrado, tampoco quise tener toda una hora acá, y quería seguir conociendo algunos pueblos, y es así que empecé a recorrer un poco. Estuve en Tabaí, estuve en Concepción, porque quería conocer la historia de los pueblos, y a mí me encanta Corrientes, sí, a mí me encanta. Es que tiene muchísima historia, tiene muchísima historia, tiene mucha naturaleza, es grande, y bueno, y hoy, bueno, logré mi objetivo, entre comillas. Soy profesor titular en Saladas, soy profesor titular de Geografía en Borobuyá, y soy profesor titular acá en Empedrado. ¿Y cómo hace? Porque los días y también... Sí, me muevo bastante, me muevo vehículo, y a veces, mira, los martes suelo estar en 3 lugares. Los martes a la mañana doy clase en Normal de Saladas, a la siesta tengo una hora acá, y después a la tardecita voy para Borobuyá, en el profesorado de historia, que doy historia de Corrientes ahí. Y bueno, en realidad esto me hace también ver un poco la realidad, y me ayuda mucho a escribir. He escrito libros que tienen que ver con Borobuyá, como el caso de Marincho Fernández. He escrito libros que tienen que ver con Empedrado, como el caso de La Mansión, y Fernando Piragini Ribeiro, y el último que es Tito Cheme. Y también escribí sobre Saladas. ¿Cuántos libros ya tiene? Y tengo 5 o 6 editados y otros en camino. Entonces, profesor, historiador y escritor. Sí, en realidad el escritor, yo no, porque el escritor es algo más específico que el historiador, ¿no es cierto? El historiador es más que tiene que contar hechos reales, y hay que describir la realidad de anteriormente con la mayor objetividad posible, ¿no? Sí, y ahora creo que, no sé, todavía no vi la fecha de la feria del libro que va a haber en 4 localidades en Corrientes. Sí, a mí, me invitaron para la próxima semana la feria del libro de Concepción. Qué lindo. Voy a estar en una charla, uno de los trabajos que hice, que tiene que ver con un ejército uruguayo nuestero liberal en el año 1865. Hay una división uruguaya al mando del coronel León Palleja, que se separa de las tropas aliadas brasileñas y argentinas, y hace su propio recorrido, apartándose, y bueno, va por Concepción. Bueno, es un trabajo que lo había presentado, y bueno, me dijeron que lo exponga el viernes 25 en Concepción. O sea que el viernes ya tiene actividad. Sí, tengo una actividad. Y cuéntame, porque, o sea, en todo del profesorado, de una localidad, de otra, conociendo, la actividad política, ¿en qué nivel o qué puesto te daría en su vida? Porque es activo, porque ya estamos también en una época, en un año electoral y... Sí, mira, yo he pasado por distintos momentos. Mira, estamos celebrando, creo que más de 40 años de democracia. Y en realidad esos 40 años de democracia lo viví. Lo viví acá en Empedrado, porque en realidad siempre hice política acá en Empedrado, no lo hice en Salada, no lo hice por supuesto en Borobuyá. La primera impresión es, bueno, no tuviste éxito, ¿no es cierto? Porque viste, muchas veces la gente ve el éxito por los cargos. Claro, y yo creo que no va por ahí. Nosotros hemos hecho, yo ayudé a algunos cambios que tienen que ver tanto nacional como provincial y local también. Así que me siento muy conforme porque he logrado cambios que a lo mejor no fueron lo esperado, pero he participado, es decir, siempre he participado con mi partido, que es la Democracia Cristiana, que hemos hecho distinto, el FREPASO,
recuerdo la alianza con De la Rúa, después hicimos el Polo Social, Sí, sí. bueno, acá con el Movimiento de Integración y Desarrollo, con el MIT, con el ex ya fallecido Poco Piragini, bueno, Sí, con sí. José Cheme también Sí. participé en 2 o 3 campañas, con Dani Mieres, que la cual Sí. estuviste vos ahí, en fin, mucha actividad, y bueno, siempre digo que hay que participar. Bueno, ¿y en este año, qué observa o qué le gustaría ahora? Mira, esto? yo observo lo que todos están, es decir, en realidad sucedió algo que no teníamos, creo que nadie lo tenía Previsto, pensado, sí. previsto, que el triunfo de Milei hace 2 años, eso realmente quebró toda la estructura partidaria y en realidad provocó una crisis en todos los partidos, ¿no? Sí, Y bueno, eso a nivel nacional y a nivel provincial, el hecho de no haber una oposición al gobierno de Gustavo Valdés hizo que dentro de su mismo espacio apareciera la figura de Ricardo. Yo particularmente no veo mucha diferencia entre Ricardo y Gustavo Valdés, son prácticamente la misma estructura, pero bueno, se ha dividido. Y bueno, y se han dividido otros frentes, hay como 4 o 5 frentes que se están armando, aparte de esos 2 que yo mencioné, claro, sí. está el PJ, Que también tienen 2 allí. tiene también otro candidato y después lo más otro, viste que siempre hay sorpresa, Sí, hay sí. una cuarta alianza entre varios dirigentes, entre ellos Pelucho Casani, el intendente Emiliano Fernández, Virasoro, Y Brisco también, Romero Brisco. y Romero Brisco, el Partido Autonomista, Garabano, en fin, hay un escenario electoral muy diverso y bueno, veremos cómo se van acomodando. Claro, hay tiempo todavía como para que se vayan acomodando y, Sí. y demás. Y al ser profesor de secundario, también a nivel terciario, universitario, No, yo estoy estudiando en la universidad. Estoy Bien. estudiando ¿el doctorado? el doctorado en historia, que bueno, es el último escalafón. Bueno, en realidad el último escalafón, digamos. Sí. Hice el profesorado, 7 años, la licenciatura, Sí, 7 sí. años, y ahora estoy hace Sí. 7 años con el doctorado. Siempre he Sí. sido un eterno estudiante. Pero también eso yo creo que ayuda porque es un profesor muy querido. Sí, Muy querido. Y con el tema político, ¿cómo le va? Porque también los chicos saben que mira, le gusta. te voy a corregir un poco. Muy querido y odiado a veces. Bueno, pero tiene Pero que yo ser, creo o sea. que al hecho de siempre he sido así, es decir, siempre he sido exigente, he sacado machete, si no estudia es uno, no Hay le mucho puedo poner machete, 4, no le puedo poner 4 o 5, A ver, y si ellos no serán- sabe, bueno, y esto me ha valido, mirá, muchas reuniones con tutores, y bueno, siempre de todo eso lo que queda es el recordatorio. El recordatorio, mira, es un buen profesor. Sí, por eso, o sea, Diría Carlos María, sí. no soy un profesor manirroto, que él llamaba así, a lo que lo eximía, tuvo un término bueno, para muchas cosas y decía, Sí, bueno, sí. los profesores manirrotos. No. No, yo no, es decir, Bueno, pongo pero- la nota que sea quien sea, si no. Ese ha sido siempre bueno, por eso te corrijo, a veces eso conoce, por mirá, eso, en principio sí era un ojo y después a los años me saludan, me encuentran, Por eso. los padres, mis profesor, ¿cómo le va? En el supermercado ya son, lo suelo encontrar en Corrientes Capital y ahí yo me doy Sí, cuenta sí, que hay un reconocimiento Por eso digo, sí. a mi labor de docente, ¿no? Sí. Pero buen profesor, o sea, a veces pasan esas cosas. Sí. Pero, Sí. ¿qué? No, además yo creo que ahí donde uno tiene que apuntar, tiene que decir, en mi caso, mi materia, la geografía, o como la historia del caso de geografía, yo doy geografía de Corrientes. Yo creo que los chicos tienen que saber qué es el estero Liberá, creo que tienen que saber qué es la aerovía para la Paraguay, tienen que saber que hay 75 municipios. Si yo le enseño la geografía de Corrientes, porque a veces eso no está en los planes, y bueno, ese ha sido o sea,
todo lo que enseño lo hago con un fundamento, Claro. en el caso de la historia también. Y bueno, y la Sí, historia es muy muy importante interesante, porque sí. si no, no sabe, hay un desconocimiento muy grande de nuestro pasado como argentinos. Es decir, un chico hoy, fíjate que festejamos los 43 años de democracia, y lógicamente esta última generación no le dan el valor, lo que significó tener la democracia. Es decir, acá hemos tenido gobiernos muy horribles, por decirlo Sí, un sí. término, y no saben lo que significó volver. El a respeto esto. también hacia la historia. Sí, sí. Porque el 2 de abril, como sabemos, ¿no? La conmemoración y quizás allí no es como que algo superficial. Sí. Puede De ser. todas maneras, ha habido una recuperación muy importante con Malvinas. Es decir, los primeros tiempos, cuando volvieron, nadie lo recibió, los gobiernos tampoco, y bueno, después hubo como una desmalvinización de ese hecho. Y en los últimos siempre sí, por parte de los gobiernos, por parte de la escuela, hay un reconocimiento, a lo mejor un poco tarde, si se quiere, pero sí hay un reconocimiento, le han dado vivienda, tienen un subsidio nacional, Claro, sí, eso sí, provincial. sí. Pero bueno, en los primeros Falta. tiempos, realmente mucha gente se suicidó, sí, hay que decir la verdad. Sí, qué pena, sí. Más gente murió acá en Argentina que en el mismo combate, se suicidaban. Sí, Yo sí. tengo algunos amigos, un caso de Orlando Mendoza, que bueno, me contaba él que tuvo Malvinas, y bueno, y muchos de ellos también le hizo un clic y Sí. se volvieron historiadores. Muchos excombatientes de Malvinas también empezaron a raíz de ese hecho tan duro, Claro. se volvieron a la historia. Claro, y aquí en Corrientes fueron muchísimos y bueno, a veces bueno no es lo que yo le quisiera, porque la verdad que nunca es suficiente lo que Claro. el reconocimiento y demás, Sí, a siempre veces no falta un alcanza, poco más. sí. Sí. Con los chicos volviendo, y la parte política, porque seguramente que siempre debe haber, ¿no? Sí, Alguna mira, charla, ¿cuál un sería el poco, punto de vista de yo ellos? tuve con los chicos, sí, por ahí en realidad tienen una apreciación muy negativa sobre la actividad política, sigue existiendo. Sí. Yo digo que no todos son los mismos, que yo, Sí, sí. y bueno, me encuentro ahí, pero bueno, hay una negatividad todavía en la sociedad misma, hay una negatividad hacia la política, y es lamentable, ¿no? Yo creo que esa negatividad tiene que ver con la dictadura, es decir, hubo una dirigencia política en el 66 que lo mataron y quedaron muy pocos, y bueno. Y después, bueno, la política pasa por otras partes. Antes había los cursos de formación, y hoy pasa por el TikTok, por el WhatsApp, por la imagen que más se ve, es la que más quiere votar, ¿no? Es decir, Y hablando pasa de... por otra cosa. Sí, Es y decir, hablando- ha cambiado muchísimo también el marketing político. Claro, y también otra cosa que estaba hablando del tema de los TikTok y bueno, todo lo que son las redes. Y la gente prefiere participar ahí. En las Claro, redes. sí. Y no buscan tanto los chicos los libros hoy por hoy. No, lo que pasa es que al chico le cuesta mucho leer. Sí. Es decir, se ha perdido la lectura, y eso es un error. Creo que tendríamos que volver a la lectura como antes. Sí, el libro, y leer 10 minutos cada uno, y pasándose el libro y la Claro, lectura. sí, me acuerdo. Hoy el chico no lee. El tema de la comprensión. Tema de la comprensión y demás, ¿no? Y después que el nivel educativo ha bajado muchísimo. Los primarios son como jardín de infante, el secundario es como el primario, y el terciario de hoy es como el secundario de antes. Yo me acuerdo en la época, volviendo al tema de mi profesor Carlos María, profesor de Villanueva,
Vallejos, Juan Carlos, Sí, sí. que me llevó. Y teníamos todos libros. Teníamos un libro de matemática que era, no sé qué era Pesquet, después teníamos Sarur de biología, teníamos Cosmé Ibáñez de historia, teníamos un libro de lógica, teníamos libros. Sí, libros, sí, Y sí. teníamos que ir con los libros. Y a veces teníamos que esperar a un compañero que nos preste el libro. No había Claro, sí, fotocopia, sí, no sí. había. Y era el libro. Sí, sí. Y Se perdió esa se aroma. perdió muchísimo. Y después que en las bibliotecas, y esto también yo hago mi propio material, porque en las bibliotecas hay libros de historia y geografía muy generales, donde no aparece Corrientes, donde aparece una geografía Claro. de la Pampa húmeda, donde aparece una geografía del Gran Buenos Aires, Sí, y no tiene nada de Corrientes. claro. Y lo mismo pasa con la historia. Entonces yo trato de intercalar con la... Claro. Nosotros estamos acá, es decir, debemos conocer nuestro espacio, nuestra provincia. Sí, eso es verdad porque se desconoce Se muchísimo. desconoce muchísimo. Sí, y acá Corrientes, en la Mesopotamia, el Corrientes. Claro, lo único que le enseñan es en el primario algo de geografía de Corrientes. ¿Sí? Y ahí hay un trabajo de una pedrareña de Marisa Chávez que hizo un trabajo, Ajá, bien. también un poco trabajo en una editorial Estrada que tiene un libro de ciencias sociales. Lo que te iba a preguntar. Marisa de los libros- Cheme, perdón. Cheme. Marisa Cheme. Marisa Cheme. Sí, bien. Marisa Cheme. Lo que le gustaría leer en los libros como autor, Ariel Domínguez, ¿cómo pueden conseguir? Mira, acá en Librería La Cueva tienen. Sí. Tienen, y después en Mogle Ediciones uno puede buscar. Son libros, bueno, que tienen que ver con la historia de Empedrado. En la exhibición es aquí en la Feria del Libro, ¿está puesto el libro? ¿Su libro? Sí, estuvo el año antepasado, porque hubo varias ferias, ¿no es cierto? Y estuvo. Acá en Empedrado hay mucho, bueno, le vamos a saludar a Oscar allí. Hay muchos a ver escritores. si hay muchos escritores. Sí. Le vamos a saludar a él y la verdad que es muy impresionante todo lo que hace. Y sabíamos que había 2 libros que estaban en gestación, así que bueno, después vamos a hablar con él a ver cómo va con eso, porque recién hablábamos fuera del aire de que cuesta mucho. Sí, cuesta mucho publicar. A las editoriales que lo hacen cuesta muchísimo. Cuesta mucho, por ahí se ve y cómo es, bueno. Y después las editoriales, lógicamente, seguían por el mercado, que editar un libro que van a vender. Claro, sí. O sea, un libro así de poesía, incluso es muy, salvo que lo haga la provincia, que también está editando mucho. Y bueno, una gran trabajadora de ese tema es la profesora Evelyn Borle, que ella sí trabaja bastante con el tema de la poesía y la literatura. La literatura, qué lindo, qué lindo. Cuando fue secretario de Cultura aquí en la Municipalidad de Empedrado. Hablemos un poquito porque... No, ese que Esteban, no, tenía unas ganas terribles, en realidad tenía unas ganas terribles. No sé por qué acá hacer algo acá en Empedrado es 3 veces más difícil si lo hace en otro lugar. Pero tuve 2 años, bueno, traté, bueno, el tema era el museo, la biblioteca, algo quedó, ¿no es cierto? Y bueno. ¿Por qué cuesta tanto? Cuesta trabajar en equipo, como te decía yo. Sí. Cuesta más el equipo y viste que si la idea de uno no quiere porque es la idea de él o es la mía, pero cuesta mucho trabajar en equipo. Porque se podía seguir igual. Sí, o se sea, podía con seguir, pero con el sí, proyecto. a mí la Secretaría de Cultura agradezco mucho también a Dani en su momento, que, bueno, me permitió estar un tiempo ahí, bueno, y traté de hacer todo lo que pude.
algunas no se llevaron a cabo, como la famosa esta travesía de Empedrado al Estero Sí, Liberá, que ese tenía me todo un recuerdo, periplo sí. por Arroyo Pelón, por Loma, por Concepción, por el Parque. Que Algunas era veces- todo así por dentro. todo o sea, por dentro del sí. departamento empedrado que bueno, no se pudo hacer, pero bueno, lo otro medianamente se cumplió, ¿no? Medianamente, bueno, hubo mucha gente también que me acompañó, que donaron libros, que Sí, donaron, sí, me acuerdo. que sí. donaron algo para el museo, Claro, que eran objetos. que eran también, objetos, sí. y sí, y bueno, y después, bueno, le quedó o sea, un sabor a. Le faltó mucho. sí, lo pude hacer, porque si yo esperaba las condiciones ideales, me acuerdo, no sé a quién le dijo cuando iba a hacer la biblioteca, no, porque te vamos a traer el arquitecto para que diseñe, el arquitecto, no, era ahora o era... Claro, sí. Y bueno, ya lo quería reconocer a Juan Carlos Vallejos, que para mí una figura que me acercó a la historia y me dijo, vos podés, Ariel. Y bueno, él me acompañó muchísimo, y bueno, una excelente persona. Bueno, cada vez que vengo a Empedrado, en realidad quiero ir a visitar, bueno, no está, pero uno se lo extraña muchísimo. Claro. Hay personas que uno lo Claro, extraña sí. muchísimo. Así Que es. se han sí. ido y Pero bueno, queda la enseñanza, quedan Sí. los recuerdos, queda allí, o sea, es como que siguen acompañando porque seguí estudiando. sí, no, tengo que, en realidad, una vez que termine, bueno, eso sería, quiero así terminar el doctorado, que para mí sería ¿Y cuánto falta? terminar. Y me falta aprobar la tesis, La la tesis. materia y... Sí. ¿Y y tesis terminar. sobre? Yo hice, mi tesis es sobre el origen del chamamé, es decir, que también esta tesis, este tema del origen del chamamé lo presenté en la Feria del Libro de Curuzú-Cuatiá, así que lo pueden buscar en YouTube, han subido a las redes, está en Ah, YouTube, qué bueno. pongan chamamé Patrimonio de la Humanidad y ahí aparece mi exposición, en la cual yo sitúo el origen en la década del 20, o sea, en 1924-25, que tiene que ver cuando los correntinos van al Chaco a trabajar en la forestal como chero. Y no como todos dicen que se remontan a la época jesuítica de las misiones. Yo lo pongo como origen mucho más adelante. Bien. ¿Cuáles son mis fundamentos? Primero, el término chamamé. Quiere decir enramada, quiere decir hecho a la apurada. Y la enramada era el refugio que tenían los hacheros en el monte chaqueño, porque no le dieron ni vivienda, no le dieron nada. Le dieron el hacha y el trabajo. Sí. Y ellos a la noche tenían que refugiarse. Entonces hacían una enramada y ahí quedaban. Ajá. Y los domingos o los sábados a la noche era el lugar donde bailaban, se encontraban en el momento Sí. libre, digamos. Sí. El origen del término, es el primer fundamento. El segundo, los primeros compositores chamamé, como el empedrareño Marco Herminio Ramírez y el sanluiseño Heraclio Pérez, estuvieron ahí. Sus letras, sus primeras letras, los primeros chamamé, tienen que ver justamente con el hacha, con la vida del hachero. Es más, esos temas son los más cantados, es decir, Guerrero Cachapicero, Puerto Tiro, Ajapotama, todo tiene que ver con ese Con tema. esa época ahí. Sí, vos te vas al festival, tanto de Corrientes como el Uruguay, y los temas más conocidos son esos, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco la síntesis del por qué hago esta afirmación. Claro. Y bueno, lo estoy fundamentando más con entrevistas, con libros, con el tema. Además también con el tiempo que tiene que tener, porque ser profesor de 3 Localidades, localidades, sí. o sea, el tiempo que demanda, y el fin de semana
a estudiar. Sí, no, el fin de semana no estudio, no crea que estudio. Seguimos como antes, entonces. Sí, no tanto como antes, pero sí hago los trabajos prácticos, sí. Y bueno, y después otra carrera que estoy terminando es la especialización en historia regional. También la historia regional la geografía regional y la historia regional me gusta muchísimo. Viajo mucho, en realidad. No es que viajo mucho, voy a los lugares, claro, por el caso del chamamé, me fui hasta el norte de Santa Fe, estuve en Villa Guillermina, estuve en Santa Ana, estuve en Tartagal, estuve en Villa Gallareta, que son todos lugares para indagar, ¿no es cierto?, sobre el chamamé. Y bueno, en realidad me pasó una cosa que yo me iba donde estaba la fábrica, y después diciendo, no, acá en la fábrica no bailaba, no era el lugar ahí. Entonces, bueno, viste, reflexionando vos, y después encuentro en Villa Guillermina un lugar que era un campamento de Achel. Bueno, ahí sí, y ahí me fui, que está a 20 kilómetros, está señalado, y bueno, te dan esa sorpresa. Pero tenés que ir al campo a observar. Claro, y también es una gran inversión también, porque los viajes... Sí, no, pero lo hago con mucho gusto, en realidad. Pude ver el lugar, ¿no es cierto?, donde estuvo nuestro compoblano Marco Herminio Ramírez, que trabajó mucho tiempo ahí. Y bueno, voy así, tanto ir a Corrientes. La semana pasada estuve en Oestero Liberar, y bueno, enorme Corrientes. Sí, la verdad que sí, o sea, es infinito porque siempre van saliendo temas y bueno, ahí tenemos nosotros también acá. Recuerdo que estamos en vivo y salimos a través de Juntos a la Par del Facebook y bueno, y allí Oriel Romero dice saludos al amigo Ariel Domínguez, historiador y mejor persona, dice. Sí, son los amigos que te comentaban antes. O sea, de la época. Sí, todavía seguimos los amigos, la amistad, realmente. Claro, y queda. Sí, mirá, creo que lo mejor. Yo tengo muchísimos amigos, porque tengo también un método para no perder los amigos. ¿Sí? ¿Y cuál es? No puede contar. Tengo un método, pero me ha resultado efectivo. He conservado todos los amigos siempre. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que también, no sé si de esa época, porque tengo mi hermano que tiene 52, Juan Ramón, que le mando un beso enorme de Vive Mantilla, y ellos tienen, por ejemplo, su promoción de no sé qué, y siempre se están hablando, siempre están tratando o de juntarse o de saber, y cada uno están, o sea, la mayoría son todos profesionales, y cuando pueden se reúnen o siempre están en contacto por algo, o por el fútbol, o por un asadito, o por un cumpleaños, siempre están. Y qué lindo mantener eso después de tanto tiempo, tantos años, porque también es una historia. Sí, yo tengo un grupo de amigos acá. Lo que pasa es que muchas veces el hecho de uno tener una familia, y a veces inclusive la discrepancia política también hace que momentáneamente te separes, pero sí, la amistad a mí me ha servido muchísimo, me ha ayudado muchísimo. En los momentos más difíciles siempre he llamado a un amigo, en el caso de Oriel Romero, y bueno, me atendió. Bueno, vamos a ver a Oriel, que le vamos a invitar también un profesional, y queremos tenerlo acá, y bueno, esperamos tu mensajito, y te esperamos cuando quiera aquí, que vamos a hablar de todo, porque, ¿sabes qué, Ariel? Yo creo de que por ahí la mayoría nos conocemos de vista. Nosotros compartimos allí, bueno, gracias al municipio en ese momento que estuvimos compartiendo, nos conocimos, pero no sabemos lo que fue la parte de la historia, el trayecto para ser, por ejemplo, un gran profesor, o la vivencia, porque fíjate lo que me contás, que naciste en Cañabay. Y bueno, y nos contaste las raíces, parte de las raíces, y es tan lindo saber eso, porque yo creo que uno tiene que dar un poquito más de valor. Sí,
Y hay que valorar el lugar donde uno está. Sí. Yo, Empedrado para mí siempre, ya te dije, en nuevos tiempos no quería alejarme mucho y siempre estuve volviendo a Empedrado. Ha cambiado mucho Empedrado de hace 20, 30 años. No todo lo que esperamos, pero ha cambiado bastante y tenemos la fe del Señor. Y bueno, mira, volviendo al tema, yo por ahí varias veces lo planteé, el tema de la cruz. Justamente Lo eso planteé es porque es una cruz que se lo llevó, se lo arrancó a un señor llamado Domingo Olivera. Y yo creía que los pedraños tenemos que hacer no sé si un homenaje, pero sacar esa maldición. Ahí está, me salió el término, la maldición que supuestamente existe o no, pero bueno, hay la creencia de la maldición de Domingo Olivera por haber llevado sus santos sin el permiso, sin el consentimiento. ¿Cómo fue salir? Porque la verdad que hay muchos... Sí, mira, antes Empedrado se le conocía como Capilla del Señor. ¿Y dónde estaba ubicado? Y mira, el pueblo se trasladó, pero era muy pequeño, ya en la zona, la desembocadura del río Empedrado, una barranca altísima, y se ve toda la zona del Chaco. Bueno, ahí tuvo una reducción. Y desde ahí se trasladaron los pobladores, y recién en la década de 1820, en Pedro Ferrer, había algunas casitas, una lomada arenosa, y había algunas casitas y algunas quintas de naranja, y él cuando venía de Bellavista, hoy ahí donde está la escuela, no sé si el Paraíso, la que está... Neocantocue, hay un árbol enorme. Sí, que dicen que allí... Ahí descansó Ferrer, porque ahí está la casa de la familia y se iba para Corrientes. Y ahí él da el decreto de que se cree esta comunidad que era Capilla del Señor. O sea, ¿en esa zona sería? Claro, no, ahí estuvo. La zona donde estaba la calle de Domingo Olivera, sí, nadie lo sabe. Él lo encontraron al crucifijo en un árbol, sí, porque él hace una caminata, una procesión ahí tantí, sí, y bueno, creo que lo dejó, y bueno, la cuestión es que él no es que lo dejó, lo encuentra, sí, lo lleva a su casa, lo pide algo, se lo cumple, le comenta al vecino, el vecino lo pide, se lo cumple, y así se va incrementando el culto, sí, y después los emperadeños de acá se enteran también, y bueno, van hasta ahí, pero después construyen en el pueblo una propia capilla. Entonces le pide de buena manera para trasladar el santo al pueblo, a la capilla del pueblo, lo que se negó terminantemente. Al no poder lograr eso, lo robaron. Domingo Olivera, y ahí dijo que Empedrado nunca iba a prosperar, que nunca iba a ser bueno, cosas. Sí. Y bueno, había que hacer algo para romper esa maldición, ¿no? Y porque, ¿sabe que hay? También había escuchado otra parte que, bueno, no era tan así, bueno, pero sí, yo me acuerdo de esta historia de chica, sí, de que contaba mi papá. Y me contaba mi papá y él me decía justamente, no, esas cosas no se hacen. Bueno, pero, y después, yo creo que hay, y acá lo traigo ya a la mesa. En realidad los pedradeños hablamos de cosas que ya no están y que no pueden ser. Es decir, sí, la ciudad de invierno, todo muy lindo, la mansión, pero estaba a 7 kilómetros, lo hicieron unos porteños ricachones, nosotros no participamos directamente, y después cuando se fueron, ya era ahí en ese momento, en el año 1913, 14, que la provincia de Buenos Aires no lo hizo, ya está. El caso, otros hechos, viste que nosotros nos enamoramos, no, pero no, eso no, tendríamos que dejar de lado y pensar otra cosa. Sí. Dejar. Sí.
Hay algo que sí que fue positivo, y ahí traigo el tema del teatro, no sé, porque realmente se recuperó. Si uno tiene una idea de lo que era hace 30 años y lo que es hoy, no sé si vos fuiste. Yo ahora, porque realmente eso ha sido muy positivo, tanto por el gobierno provincial, por el intendente que lo haya traído. Y después hay cosas que ya. ¿Fue al Ateneo? Sí, fui al Ateneo con este chico, siempre hay un gestor cultural que aparece, así que a Mario un saludo también. Sí. ¿Qué están escuchando? Están allí en Mario, Café Farrell. un saludo, y realmente el entusiasmo que tiene hay que valorarlo y hay que acompañarlo muchísimo. Tiene pero muchísimas ganas y muy buenos proyectos tiene Sí, Mario. sí. Y bueno, y él también me comentaba de la comandancia, me comentaba las casas históricas que tiene Claro, Empedrado. además Empedrado ha sufrido una transformación muy importante. Ya está el municipio de Derqui, ya está ante el municipio de Sombrero, no achicamos más, porque antes era, mirá, me acuerdo ya era un drama el tema de las elecciones, porque tenía que ir allá a 50 kilómetros. Yo planteé una vuelta un tema del reordenamiento territorial de Empedrado, en el sentido de que esto, ¿no? Que había que achicar porque era muy grande y no da, bueno, se está dando porque ya no estamos achicando, estamos quedando con el pueblo más prácticamente. Y bueno, y está bien, ¿no es cierto? Creo que el municipio de Derqui también está avanzando muchísimo. Y bueno, el Sombrero está muy lindo. Un Sombrero también que creció muchísimo. Y bueno, eso ha cambiado, eso le da otra impronta. Y bueno, creo que en Empedrado falta una costanera que no se pudo hacer, que va de la bajada, de vieja y lancha, diríamos, no baja para ir a lancha, hasta el hotel del turismo. Bueno, proyectos que bueno, pero en algún momento se pueden dar. Creo que sí, se pueden dar. Y después Empedrado es muy productivo, mirá, vos viste que vos te sorprendés por ahí. Estoy en el Facebook, qué sé yo, y dice, uno de los pueblos más ricos, Empedrado. Digo, ¿cómo puede ser? Claro. Dos pueblos, menciona uno del sur, no sé, allá, y otro aquí Empedrado. Pueblo más rico, más. Yo digo, no, si yo estoy acá y estoy pobre. ¿Dónde está? Y claro, lo que pasa es que hicieron una estadística en base a la profesión de los navegantes y lógicamente el nivel de ganancia. Claro. Son 2.000, 3.000 navegantes y bueno. Claro, pero el resto no, ¿viste? No llegamos ni siquiera. No, pero bueno, tiene esas singularidades. Sí. Tiene esas singularidades, esas peculiaridades. Y ojo, ese también es una población, unos votantes que van cambiando también de votos cada año y da sorpresa, ¿no? Porque no son votos cautivos, para nada. No. Y ahora si le ofrecen para que acompañe a alguien. Mira, yo no, muy enfocado en lo mío, muy. Y después, bueno, yo tenía hace 3, 4 años algunos proyectos, no se dan, viste que no se dan, y bueno, vos que tenés que ajustarte a la realidad, y bueno, trabajo muchísimo, en realidad, es un nuevo estudio, y bueno. Pero bueno, no están cerradas las puertas. No, mira, el tema político a mí siempre me gustó. Y está bueno involucrarse, sí, y escuchar y tener diferentes puntos de vista, porque si decimos todo que sí a un solo punto de vista. Sí, lo que pasa es que yo he sido hombre de partido, ¿viste? Yo siempre he estado en mi partido y realmente cuando me presenté a una interna, mi propio partido, ¿viste? De alguna manera me castigó y me condenó al ostracismo más o menos, pero bueno, son vicisitudes de la política. De todas maneras yo me siento muy conforme con lo que fue, con las alianzas, con la participación, realmente hemos querido hacer. Mira, y hay cosas que se dan sin. Mira, yo me acuerdo que cuando empezó el tema de Mene con las privatizaciones, se privatiza el peaje, así que teníamos que ir acá y pagábamos. Hicimos una gran movida con mucha
muchas personas de acá, que no quiero nombrar porque me estoy olvidar, y era la intendencia de Juancho Faraone, me acuerdo. Y bueno, fue una cosa que en el momento no se dio, ¿cierto? Y la idea era pagar una sola vez. Y después, antes de que termine la gestión Miere, aparece esa bendita de pagar una sola claro, vez. que tenía que pero presentar bueno, los papeles, pero hubo un antecedente que fue esa movilización, claro, que fue sí, una, mirá, eran como 50 vehículos que teníamos que ir y al final terminamos 7 vehículos. Era el vehículo de Raúl Viola, el vehículo de Ortiz, el camión de Urán, el camión el Chevy del Gordo Roda, el Peugeot, no sé quién más, y Luis Riquelme, 6, 7, 8, y después nadie más. Y después, bueno, quedó ahí, y después con el tiempo pagamos una sola vez. Tengo un mensaje para dice: gracias, profe. Es importante valorar las enseñanzas del profe, gran investigador y sobre todo toma hecho poco conocido. Ejemplo, la batalla del tabaco, Ciudad de Invierno y leyendas. Es importante recuperar la estación y su trabajo museológico. Mario sí, la batalla del tabaco también era. Vos sabés que la batalla del tabaco todo el mundo sabía, pero no sabía dónde estaba. Bueno, nunca hubo algo ahí. Y bueno, cuando no te acordás que la Secretaría Cultural, fuimos y le pusimos un monolito. Y quedó ahí, por lo menos hay una referencia, porque es una batalla muy importante, en el sentido de que participaron 2 ejércitos, 4.000, 3.000 de un lado. Fue una movida política y militar muy importante. Pero nadie lo revalorizaba, ¿no es cierto? Y bueno, hoy hay hay un monolito y hay un antecedente en una ordenanza municipal. Y bueno, Mario también hacía referencia que hoy, bueno, el museo que está en la estación, que bueno, hoy es un depósito, así que bueno, de recuperar eso que fue realmente, o sea, no todos saben, ¿no? El trabajo que llevó Mira, a cabo. el depósito para sacar todas las chatarras. Sí, por eso, o sea, no. Después lo pintamos, lo ordenamos, y bueno, después lamentablemente se trasladó a la casona y bueno, con otro sentido, pero fue un trabajo. Y hoy realmente sí. Fue un trabajo muy, que también agradecer a las chicas, señoras, que en ese momento que acompañaron. Bueno, tenía muchos caballeros y personal, pero sí estuvieron a la par conmigo y estuvieron pintando, barriendo, rascando la pared. Sí, fue algo. Fue toda una movida muy linda, muy linda. Y pudimos inaugurar la biblioteca y le pudimos poner el nombre a Juan Carlos y después pudimos hacerlo. Sí. Yo me recuerdo eso porque bueno, era un momento, una época especial. Pero bueno, se pudo hacer eso, así que bueno, ¿sabes qué, Ariel? Me encantaría seguir hablando porque tenemos mucho, pero quiero que vuelvas y que vuelvas con tus libros. Bueno, me encantaría que vengas con los libros, entonces... Sí, mucha gente lo conoce porque yo en realidad cometí el error no poner mi foto en los libros, entonces... no quería que tenga fotitos. No, ahora sí... Pero sí, la verdad que me gustaría que venga con los libros y entonces sí hablamos de cada libro porque es importante de esto, de darle valor a lo nuestro y el trabajo que también y seguís haciendo. Entonces me parece, me encantaría que vengas con los libros cuando quieras. Cuando quieras, no sé, tus tiempos, porque vas a venir, tenés de lunes a viernes, más o menos en este horario, y tenemos que combinar para que vengas y por supuesto que para ir a hablar específicamente de los libros. Y también, vos sabés que la parte histórica acá en Empedrado, porque hay muchos, hay como dicen, ¿no? Que hay muchas versiones, pero me gustaría que armemos el próximo programa y le vamos a invitar a alguien más que quiera venir, puede ser
ser Mario, puede ser Oscar Ayala, puede ser el profesor Luque, puede Sí. ser, vamos a ir invitando, entonces charlamos y vamos contando un poco más y que también los chicos, porque hay muchos que están prendidísimos, y para que sepan, y mucho como yo, no sabía mucho de la historia y estoy aprendiendo porque bueno, yo no soy de Empedrado, sí, hace... ¿Y de dónde yo no sabía que No, mi papá sí. Ah, vale, sí. Sí, mi papá sí, él era de Empedrado. Bueno, no, yo nací en el Chaco, en Resistencia, y con las inundaciones del 82, Sí, famoso. sí, entonces nos tuvimos que venir acá, pero luego a los 14 años me fui y volví a los 30 y pico, que fue más o menos la época donde nos conocimos en la municipalidad. Entonces hay una gran parte... ¿Y ya no te fuiste más? No, allá no me voy más. Bueno, creo no, nos quedamos por acá, sí, según, bueno. Pero bueno, Ariel, la verdad que un gustazo, me encantó tener esta charla, da para mucho más, da para mucho café, mate, porque hay mucho más que saber y sos una persona que seguía estudiando y tenés mucho conocimiento. Bueno, Y me encantaría que vuelvas y bueno, después pactamos el día y con los libros, ¿te parece? Sí. Sí, Así sí. que algún mensaje que quiera dejar a tus alumnos que te quieren mucho. No, yo no soy muy malo para los mensajes. Pero Así bueno, que estamos yo agradecerte y bueno, a Termina también que Sí. hizo el contacto. Y bueno, contento, en realidad contento porque volví a mi querida escuela normal de Empedrado, Sí. que me trae muchísimos recuerdos. Sí, yo siempre que de paso ahí me acuerdo de Bichito de Luz cuando dice Bejardín. Claro, sí, así que muy contento y bueno, un saludo a toda la comunidad de Empedrado y la próxima voy a traer los libros para Sí, mostrarlos. sí, por supuesto que sí, así que bueno, muchas gracias, profe, y nos estaremos volviendo a ver muy pronto, y nosotros ahora vamos a saludar y agradecer a nuestros auspiciantes, así que seguimos con más punto de vista aquí en FM 99.9 Radio La Perla del Paraná.